día vamos a hablar acerca de chikungunya, las diferentes repercusiones que está teniendo. Ya hablamos de los problemas de articulaciones, pero también escuchábamos que el doctor Guillermo Sequera hablaba de problemas de encefalitis que puede producir. Por eso quisimos traer al doctor David Morínigo. Él es neurólogo y nos va a contar acerca de esto, quiénes pueden estar afectados y en qué consiste la encefalitis. Doctor, estamos demasiado preocupados. Acá creo que a ninguno de nosotros todavía nos dio, ¿verdad? Pero están cayendo. Los soldados van cayendo acá por todos lados. A familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, buenos días. Un gusto estar con la teleaudiencia. Bueno, sí, la encefalitis es una de las complicaciones neurológicas que puede dar la chikungunya. Es infrecuente, pero es eventualmente muy grave. Y como nosotros estamos teniendo un aluvión de casos, entonces no es de extrañar que aparezcan casos. Doctor, ¿cuáles son las características de que una persona le puede dar? ¿Podemos prever esta encefalitis? ¿Cómo podemos saber, verdad? Porque nos habíamos enterado y a todos nos afectó el caso de un chico sumamente deportista que lastimosamente falleció por chikungunya debido a la encefalitis. Era un nene de 16, 17 años. Sí, sí. Bueno, en realidad prever no podemos prever. Podemos prever la chikungunya dentro de los límites que sabemos. Luchar contra un mosquito que es biológicamente muy superviviente, o sea, es muy difícil eliminar los mosquitos. Probablemente nos vamos a extinguir los humanos antes que los mosquitos porque tienen pocos requerimientos. Un poquitito de agua es suficiente. Pero bueno, prever la enfermedad es lo que podemos intentar. Con la encefalitis y con las complicaciones neurológicas en general, lo interesante sería detectar a tiempo, no darle mucho espacio para que haga daño. ¿Cómo nos damos cuenta? Y hay una serie de síntomas que podríamos considerar banderas rojas. Por ejemplo, la clásica presentación de la chikungunya sería fiebre, dolor principalmente articular y edemas articulares. Ahora, si el paciente presenta deterioro de su vigilia, empieza a quedarse muy dormido o presenta confusión, no le reconoce a los familiares, no sabe dónde está o convulsiona. Entonces, si las funciones mentales superiores están afectadas, ese es un signo de alarma, donde hay que acudir a un hospital porque en general esta enfermedad se maneja de forma ambulatoria, ¿verdad? ¿Cómo se trata a la encefalitis y qué pasa cuando ataca a los niños que no pueden hablar o no se pueden expresar? Y en los niños los síntomas más importantes son los cambios conductuales. De hecho, esta enfermedad tiene una curva en una predominancia en U, o sea que los más chiquititos, menores de 1 año, y los ancianos. Entonces, en los niños el cambio conductual, el que se queden más dormidos, el que no colaboren para tomar su leche, una serie de cambios que los padres, indiscutiblemente, los padres le conocen a su bebé y van a darse cuenta. En los ancianos es más complicado porque los ancianos tienen algo que se llama síndrome confusional, que las enfermedades sistémicas de cierta gravedad les suelen alterar las funciones mentales, pero el índice de sospecha debe ser alto. Esto se tiene que ver en un hospital, se tienen que hacer los estudios diagnósticos y tratar precozmente para evitar complicaciones. Además de la encefalitis, ¿otras complicaciones podrían presentar en su campo, doctor? La verdad que hay una buena lista. Pueden haber, dentro del sistema nervioso central hay una entidad que se llama encefalomielitis diseminada aguda, con una inflamación del cerebro también más destructiva. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero es más rara, es más rara. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, y se va a presentar más o menos similar, va a dar lo que decimos focalidad neurológica. Focalidad neurológica es que una parte del sistema nervioso no funciona, un ojo que no ve, un brazo que no se mueve. Eso pasó, habían contado que hay gente que no queda se le mueve inmóvil de un lado, con el brazo, ¿esa es una la señal pierna? Generalmente aparecen por daño del sistema nervioso periférico, iba a decir a continuación, que aparece semanas después, porque esta enfermedad es muy larga. Exacto. Está el Guillain-Barré, donde el paciente ya pasó el periodo febril, todo, y empieza a tener debilidad, piernas, brazos, incluso puede llegar a la respiración. Y después, esa es una enfermedad grave. El síndrome de Guillain-Barré, hay que estar atentos. Si tuviste chikungunya hace un mes, hace 15 días, y ahora empieza a debilitarse una parte del cuerpo, debilitarse, no por dolor. El dolor no es normal, es una enfermedad, pero digamos que es esperable en la chikungunya. Pero debilidad es un signo de alarma.
Y después cuestiones más banales, como la que hablábamos con Sani recién, un túnel carpiano. O sea, la inflamación en la muñeca puede comprimir el nervio mediano y eso provocar intensas molestias, hormigueo de la mano, especialmente a la noche. Doctor, ¿y la encefalitis cómo se trata? Porque si hay una inflamación, no sé si hay líquido también ahí adentro, ¿qué se hace? Sí, se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, que generalmente se punza en la columna porque es más accesible. Se estudia, se busca el virus ahí. Una vez confirmado el diagnóstico, las estrategias son bolos de corticoides, de una medicación antiinflamatoria e inmunoglobulina, que es un fármaco bastante Me costoso. están diciendo no ponerse corticoides si uno tiene chikungunya, pero eso ya es después de tener chikungunya. Automedicación. Claro, la automedicación. Pasa que la respuesta clínica a los corticoides es fenomenal, ¿verdad? Entonces la población en general compra y abusa de los corticoides. Ahora, la encefalitis sería una indicación médica, ¿verdad? Doctor, esa función, ¿verdad? Que menciona, todo eso también la gente puede acceder en el ámbito público, ¿verdad? Porque a todos nos afecta, a todos estamos vulnerables. ¿Eso tiene algún costo mínimo o es completamente cubierto por el Estado? ¿Dónde se puede acceder a esto? La punción lumbar requiere una mínima complejidad, ¿verdad? Una sala estéril, un laboratorio, pero se accede perfectamente en el ministerio, en IPS. A nivel privado tampoco no es muy costoso. Lo que eventualmente es muy costoso es la inmunoglobulina. O sea, que de confirmarse la encefalitis y optar por... ¿Cuánto por ahí, doctor? Y alrededor de 40 millones cuesta un ¿Eso ciclo te de tienen que inyectar en ¿Qué? la sangre o Un qué? fármaco. Un fármaco. 40 millones de guaraníes. Sí, aproximado. ¿Y cada cuánto se pone? ¿O una vez? ¿No? Se pone endovenoso por 5 días. Y ese sería más o menos el costo global. Pero el ministerio suele disponer de inmunoglobulina. Sabemos que a veces hay como pequeños periodos en los que no dispone, pero en general lo dispone. Y como tampoco no es una complicación de alta frecuencia, posiblemente detectados los casos va a estar disponible. El Instituto de Previsión Social también lo dispone, ¿verdad? O sea, no suele recaer sobre el paciente. Sale una variante paraguaya, pues están estudiando, vienen de todas partes. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor? Bueno, no sé si una variante, en realidad tenemos muchos casos. Y cuando en una enfermedad tienes muchos casos, entonces empieza a haber muchas complicaciones por una cuestión numérica. Sí. Ahora sí, que estamos notando, por ejemplo, que clásicamente se hablaba del periodo agudo 7, 10 días y ahora ya se está asumiendo un mes como el periodo agudo. Las formas crónicas son la forma, subaguda. Sí. Porque a la crónica todavía no nos dio el tiempo para saber si vamos a ser muchos los que tengamos. Pero lo más común es que un paciente te diga que después del periodo agudo sigue con sus dolores articulares. O sea, estamos hablando de una enfermedad que se está extendiendo en el tiempo por algunos meses y no solamente días. Y solamente el frío le va a liquidar esos mosquitos. Esperemos. Y de su experiencia, doctora, acá me preguntan cuántos días más o menos la gente normalmente así, no muy agudo, no muy grave. Sí. ¿Cuántos días tiene que quedarse en la casa? Bueno, el periodo febril dura 2-3 días en general. Sí. Y más o menos una semana el dolor más intenso. Después ya los pacientes suelen reanudar sus actividades, pero reanudan con la historia de que un buen día amanecen con la mano toda hinchada, Claro. que Sí. le cuesta cerrar, que No puede caminar. Exacto, Ay, si gente con caminan muleta. mucho le duelen los pies. La gente que, como nosotros, que da fin al gimnasio, no puede reanudar y así. Claro, mira un poco. Bueno, el gimnasio ahora vamos a descansar nomás, el gimnasio es todo. Es lo más prudente. Sí, Doctor, si es nos más- deja algún contacto vía redes para la gente que quedó con alguna duda. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, instar a la población de que si ven síntomas del sistema nervioso en particular, no le den tiempo a la enfermedad, porque puede ser muy grave. Y estamos, buenos sitios de atención, creo que es derivar a través de los locales del ministerio. Y personalmente me pueden buscar por mi nombre completo, David Morínigo, en las redes sociales y pueden escribirme sin problema. Perfecto. Gracias, Bueno, doctor. muchísimas gracias, doctor Gracias, David doc. Morínigo. Muy por amable, doctor, ¿eh? acompañarnos. Un placer. Bueno, después de este yaque, ¿verdad? Y saber un poquito las grandes complicaciones, por favor, vamos a cuidarnos, vamos a limpiar nuestro patio, vamos a pedirle amablemente a nuestros vecinos que colaboren, ¿verdad? Porque Sí. es la única manera de evitar pasar por todo esto que Y nos si tenés contaba el síntomas, doctor. quédate, porque le estás arriesgando a todos, ¿verdad? Si te vas a Peligroso. trabajar con los síntomas.
Y ya el ministerio dijo con un informe clínico, no hace falta ni siquiera tener el análisis Que es para costosísimo, faltar. Fanny. Ya con Mínimo el una clínico semana. ya podés faltar. Una Ya semana que de un reposo, médico te mínimo. ponga así, sí, tiene los síntomas y ya.